Dios les bendiga. Qué gusto llegar por este medio. Gracias al Señor por Amigos TV. Damos gracias al Señor también por Intercable, que son medios de comunicación que se han unido para llevar este poderoso mensaje de la palabra del Señor. Gracias a Dios también por las redes sociales. Gracias a Dios por los diferentes medios que el Señor nos permite para acercarnos a usted. Así que estamos ya para concluir con los apóstoles. Yo no sé si usted ha dicho y tanto esto de los apóstoles, pero ya nos estamos acercando al final y solo hay un programa donde espero que alguien me acompañe. Ya estamos en pláticas con esta persona que queremos tener un programa a manera de conclusión en cuanto a todos los apóstoles. Pero en esta ocasión vamos a finalizar con los nombres de ellos y es con Judas Iscariote. Vamos a hablar de este hombre que formó parte de los discípulos y del apostolado. Pero realmente, ¿quién era este hombre? ¿Quién era si de corazón él no formó parte de la obra del Señor? Pero este hombre deja también enseñanza para nuestra vida, no de una forma positiva, sino negativamente. Pero aún de las cosas negativas hay algo que podemos aprender para no caer ante esas situaciones. Tenemos que reconocer que necesitamos del Señor. Reconozcamos que sin Dios no somos nada. Y de nada sirve también que se digan tantas cosas de nosotros si al final van a ser cosas negativas, y lo peor es que seamos esos candidatos para el infierno, esos candidatos para la condenación eterna. El Señor quiere que tengamos vida en su nombre. Y lo que pasó con Judas Iscariote, pues nos dan grandes lecciones para cosas que, digamos, pues hay que evitarlas. Entonces estaremos hablando de qué significa el nombre de este hombre, su llamado, cómo vivió entre los diferentes apóstoles, su traición, su muerte. De este hombre vamos a estar hablando, y sin dudarlo, la palabra del Señor siempre transmitirá un mensaje para nuestra vida. Y vamos a decir al final, pues en este tipo de cosas no voy a caer, yo lo voy a evitar en el nombre del Señor Jesús. Así que hoy les hablaré de Judas Iscariote. Nos vamos entonces a un video musical. Somos árboles desnudos en la nieve, esperando que el amanecer nos descongele. Y el que más y el que menos esconde algún
una herida bajo la corteza fría. Se intercambian sonrisas y gestos de sombrero, mientras el corazón estornuda abajo cero, deseando que el día nos traiga en una mano la caricia del verano. Y resulta que tú nos conoces paso a paso, cada milímetro de miedo, cada gramo de fracaso. Y te acercas de pronto por nuestro invernadero para grabarnos un mensaje con tu formón de carpintero. Y repetimos como el viejo pescador: ¿a quién iremos? Hemos avanzado, nuestra fuerza es son mayor y no hemos conseguido atenuar nuestro dolor. Nos contemplan siglos intentando sobrevivir. Somos gladiadores, la consigna es resistir. Unos viven la abundancia, otros mueren en soledad. Unos ríen, otros lloran, unos se rebelan, otros se conforman. Y se besa la desgracia con la suerte, la vida con la muerte en esta eterna búsqueda de paz. Este clamor por libertad. Y resulta que tú nos esperas cada día y nos dibujas mil paisajes, nos insinúas melodías. A veces te acercas por nuestro invernadero para grabarnos un mensaje con tu formón de carpintero. Y nos sentimos como el viejo pescador. ¿A quién iremos? Si no es a ti, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iremos? Si no es a ti, Señor. Si solo tú nos das la vida, solo en ti está el descanso. Y si no es a ti, ¿a quién iremos? Muy bien, así que ya estamos de regreso y
El nombre de Judas viene de Judá, y el nombre de Judá significa alabanza a Dios. También significa Jehová es mi guía. Entonces, cuando vemos el significado del nombre, pues este hombre, su significado es muy bonito, pero por lo que se vivió con Judas Iscariote, ¿quién va a querer llamarle a su hijo Judas? Aunque sabemos de que tiene un buen significado este nombre, no sería lo ideal llamarle a nuestro hijo por Judas. ¿Por qué se le llama también Judas Iscariote? Se le llama Iscariote porque dicen que el hebreo is significa hombre y Keriot significa hombre de Keriot. Entonces probablemente era de donde procedía este hombre. Al final entonces a él se le llama Judas Iscariote, y es también para diferenciarlo de Judas, el hermano de Jacobo. Y este hombre, Judas Iscariote, pues él se habla en la palabra del Señor en San Juan, en el capítulo 12, San Juan capítulo 12, versículos 4 y 6, dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Es interesante de que acá se menciona de Judas Iscariote, y él tenía a cargo la tesorería, pero dice también la palabra del Señor que este era el hombre que le iba a entregar. Se nos da acá lo que había en la mente y en el corazón de esta persona. Si él sustraía de lo que había en la bolsa de valores, de lo que había en la tesorería, entonces acá se nos dice lo que había en la mente y en el corazón de aquel hombre. Pero Judas Iscariote, como decíamos, en sí era un hombre de Keriot. Se dice que era el que no compartía mucho con los apóstoles porque no los conocía, como se conocía hablando de Andrés, de Pedro, de Jacobo y de Juan, que ellos sí se conocían muy bien, pero entre Judas Iscariote y entre ellos no había tal confianza. Sin embargo, el que él entrara y ser discípulo y apóstol de Cristo Jesús, los discípulos llegaron a tenerle confianza, lo apreciaban, le tuvieron confianza. ¿Por qué? Porque le dieron un alto privilegio, y era el de ser tesorero. Aunque sabemos que el de ser tesorero es un alto privilegio, pero implica grandes responsabilidades. Entonces podemos decir de que este Judas no era cualquier persona, era un hombre con mucho potencial, y los discípulos llegaron a confiar en él, que le confiaban la tesorería.
pero al final sabemos de que cómo quedó este hombre de mal, porque al final dice la Biblia que él sustraía, él tomaba parte que no le correspondía. Amada hermana, amado hermano, usted que es tesorero de algún comité, de algún ministerio, de la iglesia, cuide de esa confianza que han depositado en usted y haga buen uso de la administración financiera. Pero en el caso de este hombre, de Judas Iscariote, traicionó también la confianza que sus compañeros, discípulos y apóstoles tenían en él. Es interesante de que ya se había dicho anteriormente en la palabra del Señor que a alguien iba a entregar al maestro. Lo único que se percibe que los apóstoles no sospechaban de que era Judas, así que él encubría muchas cosas. De verdad que era un hombre tan hipócrita porque se disfrazaba como una persona con sinceridad, como una persona de que amaba al Señor, como una persona que estaba interesado en los demás, pero la verdad que solo era un disfraz nada más. Él no estaba interesado. En Juan 6:64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Hay acá una nota muy curiosa. Dice que el Señor Jesús sabía de los que no creían y también de quién le había de entregar. Mire, cuando dice acá la palabra de algunos que no creían, lo expresa en plural. Ayúdeme a recordar usted de algunas personas que les costó creer, algunas personas que dudaban en algún momento. Uno de ellos fue Tomás. Había incredulidad. En algún momento Pedro también tuvo cierta incertidumbre, pero estos hombres lograron vencer sus dificultades, sus miedos, su incredulidad y creyeron de verdad en el Señor. Se entregaron plenamente en Cristo Jesús. Así que si en usted hay ciertas dudas, ciertas incertidumbres, no es para que se retire de la iglesia. No es para que se retire del ministerio, no es para que se retire del comité, no es motivo, es momento de seguir avanzando en la vida cristiana y de crecer en el Señor. Pero ahora bien, en el caso de Judas, dice, ¿y quién le había de entregar? Aquí está hablando de una manera singular. O sea que Jesucristo era y sigue siendo omnisciente. Él lo sabe todo. Y a pesar de que el Señor lo sabía todo, Él llamó a entre todos los discípulos, entre los apóstoles, Él llamó a Judas para que le sirviera, y Judas al final decidió hacerlo voluntariamente. Pero al final vemos de que Judas no sentía ese sentir espiritual en él. No había un sentir espiritual. No lo atraía lo espiritual a Cristo Jesús. Lo atraía las finanzas, pero esas finanzas, esas ganancias malavidas, ese dinero que no le correspondía, él lo tomaba. Así que Judas tenía otros intereses. Él pensaba,
en beneficios personales, pensaba en sí. Al final era un egoísta. Eso era Judas, un egoísta. Pero estaba profetizado desde el Antiguo Testamento que había uno que iba a entregar a Jesús. Y eso se habla en el Salmo 41:9. Dice: un hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Aquí estaba hablando de que había un hombre que era amigo de Jesús, un hombre con quien compartía con Jesús. Él le iba a entregar. En San Juan 3:18 dice: no hablo de todos vosotros, yo sé los que he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Jesús sabía muy bien, y para que se cumpliera la escritura. También en Zacarías capítulo 11 versículo 12 y 13, ahí también hace referencia o se anticipa a la traición de Judas. Entonces, desde el Antiguo Testamento estaba profetizado de que había alguien que iba a traicionar a Cristo. No se decía el nombre de la persona, pero era una profecía que se cumplió en Judas Iscariote. Muy bien, nos vamos entonces a un video musical. Quiero entregarte mis sueños y tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un hombre nuevo, cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Yeah, yeah. Quiero entregarte mis sueños, oh tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te
escucharte y quiero saber que es amarte, de tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor, Que tu presencia me inunde, haz de mí un hombre nuevo, cámbiame, renuévame. Enamórame, oh sí, Señor, enamórame. enamórame, oh, Yeah, oh, enamórame de ti, Señor, y que tu presencia me inunde, haz de mí un hombre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, oh Señor, enamórame, oh sí, enamórame de ti, Señor. enamórame de ti. Enamórame, Señor, de ti, de ti. Enamórame más. Muy bien, estamos de regreso en el programa Nueva Vida y estamos hablando de Judas Iscariote. Ahora hablaremos de su desilusión. Judas se sentía cada día más desilusionado por Cristo. Al principio, todos los apóstoles pensaron que el Mesías judío era un monarca que iba a derrotar a los enemigos de Judá. Pensaban que Jesucristo, Él era el Mesías que establecería
el reino davídico con una gloria sin precedentes. Pero Jesús no cumplió las expectativas ni ambiciones que ellos tenían, porque eso no tenía nada que ver con lo espiritual, con el propósito de el Señor Jesucristo. En Lucas 18:29 dice la palabra, y les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos en el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos que había una recompensa para ellos en esta tierra por servirle, pero que la mayor parte estaba por venir, y es la vida eterna. Pero esto la mayoría de los discípulos lo fueron comprendiendo. Los apóstoles comprendieron que Jesús era el Mesías, el que venía a liberarlo espiritualmente, y que Él era el que podía sanar toda enfermedad, toda dolencia, toda dificultad, toda herida en el corazón. La podía sanar. Al final, entonces, la mayoría de los discípulos comprendió que Jesús en su primera venida, su reino no era un reino político, no era un gobierno como lo que ellos estaban esperando, era un reino espiritual. Lo comprendieron, salvo Judas Iscariote. Por eso él se sentía tan desilusionado por Cristo Jesús, que para él seguir a Cristo no llenaba las expectativas. Para él eso no era importante. Así que él mezcló la desilusión, la envolvió con el odio, la mezcló con avaricia y terminó expresando su traición. Al final eso sucedió. ¿Pero por qué? Por la avaricia que había en este hombre. Les comparto lo que dice San Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 6. Dice la palabra: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar, él dijo: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Teniendo la bolsa, sustraía lo que se echaba en ella. Bueno, entonces Juan acá, él expresa lo que era este hombre. Él expresa y él dice en una palabra que era ladrón, porque él tomaba lo que no era suyo, sustraía de lo que se echaba en la bolsa. Entonces, si él se puso en contra de María porque había derramado un perfume sobre los pies de Cristo Jesús y tenía un valor, dijo él, de 300 denarios.
Así que él hubiera querido que esos 300 denarios fueran a la tesorería y no para reservarlos o cuidarlos o para colaborar o para compartir en la obra social. No, él no tenía este tipo de interés. Él estaba interesado en que llegara el dinero a la tesorería, pero era para ver cuánto le quedaba a él. No quiere decir que así son los tesoreros. No, hay tesoreros que llevan buena administración en la iglesia. Y de hecho, en la iglesia evangélica, amigos, se pide que cuando alguien lleva una ofrenda o un diezmo, se dé un recibo, se dé un comprobante. Cuando también sale dinero de la tesorería, es bueno hacerlo presentando facturas. Entonces se lleva ese control. En nuestro caso, como iglesia, amigos, en Esquipulas, se lleva un control financiero y gracias al Señor que todos los que han estado desempeñando el cargo de la tesorería han administrado pero muy bien las finanzas. Entonces, felicitaciones para esos tesoreros también, porque no podemos generalizar y decir es que todos roban, todos sustraen algo. No, se lleva un control en muchas de las tesorerías y gracias al Señor también por ese tipo de personas que ejercen buena labor. Hermana y hermano, si en algún momento usted se ha desanimado porque la tesorería le exige mucho trabajo, ánimo, siga laborando para la honra y la gloria del Señor y administre bien las finanzas para que rinda buenas cuentas de ello. Pero si hay alguien que en su momento ha tomado algo que no le pertenece de la tesorería, arrepiéntase, devuelva el dinero, devuelva esa parte que no le corresponde y hágalo a su tiempo, porque en el caso de Judas, él devolvió todo, pero al final no tuvo un arrepentimiento, sino un remordimiento fue lo que él tuvo. Entonces hay que hacer las cosas a tiempo porque puede ser muy lamentable una decisión después. Y tomada la decisión como lo que hizo Judas es lamentable y al final pues la Biblia nos dice de que este hombre procedió de una manera que no es digna de imitar y de una manera que al final solo puede hacerse acreedor al infierno, solo puede tener derecho a la condenación eterna. Qué lamentable esas decisiones. Así que este hombre entonces estuvo lleno de avaricia. 300 denarios era una gran suma de dinero por un perfume, pero un denario era la paga diaria de un trabajador. Eso lo dice en Mateo 22, dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Así que entonces un denario era la equivalencia entonces a un día de trabajo. Entonces aproximadamente se estaba hablando de todo un año de trabajo. Pero al final este hombre Judas aparentó una preocupación por los pobres, pero él solo pensaba en el dinero para él nada más. Solo para él estaba pensando el que se usara el dinero. Él estaba pensando entonces con cuánto del dinero se iba a quedar. Él estaba pensando en robar, no en el beneficio para los demás. Qué tremendo, porque vemos también cuántas personas están interesadas en bienes materiales, cuántas personas están interesadas en la prosperidad financiera, cuántas personas
están interesadas en hacer dinero, pero están pensando de una manera egoísta. Están pensando en ellos, no están pensando realmente en la obra del Señor, y eso trae serias consecuencias. Así que lo que el Señor nos ha dado, cuidémoslo, administrémoslo bien para honra y gloria de Él. Que el Señor le bendiga grandemente a usted, que es tesorera, es tesorero, use bien el dinero, administre bien la obra del Señor. Nos vamos a un video musical. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Habría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Habría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Habría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Oh, sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia
gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Muy bien, ahora vamos a hablar de la traición de Judas Iscariote. La palabra del Señor dice en Marcos capítulo 14, versículo 10 dice: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Vea acá lo que la palabra del Señor dice en cuanto a los sacerdotes. Este negocio que Judas Iscariote tenía no era un negocio bendecido por el Señor. La manera en la que Judas quería obtener dinero no era de una forma sana, era un dinero mal habido. Mientras estaban en la negociación, había alegría entre los sacerdotes y Judas Iscariote. Dice, y ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Así que si usted es una de las personas interesadas al dinero, interesada en las riquezas mal habidas, si usted es este tipo de personas, deténgase, no siga con ello, porque usted está imitando a Judas Iscariote y al final las consecuencias serán muy duras. Si todavía tiene tiempo de arrepentirse, aproveche este tiempo y arrepiéntase de sus pecados y vuélvase al Señor, porque el que quiere involucrarlo en el pecado hoy se alegra con usted, pero cuando ya lo vea en el pecado se va a alejar de usted. Cuando usted tiene dinero, hay personas que le abundan para que usted les invite las cervezas, el vino, el licor, pero cuando se le acabe, lo van a dejar solo. Cuando lo miren ya que su familia esté destruida, entonces se van a alejar. Entonces, no siga con este tipo de amistad, no siga con esta relación. Deténgase, apártese de estas personas, reflexione lo que está haciendo, reflexione y póngale un alto, porque Judas Iscariote, sin duda, habían momentos que él pensaba lo que estaba haciendo, pero como era un hombre lleno de codicia, un hombre lleno de avaricia, un hombre interesado en la plata, un hombre que quería dinero para sí, pudo escuchar en algún momento esa voz del Señor hablándole de una u otra manera, pero al final pudo más su deseo egoísta y su avaricia que la voz del Señor o lo que el Señor les decía cuando se reunía con ellos. Así que este hombre, Judas, tuvo al mejor maestro, al mejor de los maestros, pero no aprendió de él, no aprendió.
tuvo al mejor líder de la historia, pero no quiso aprender de este excelentísimo líder. Él quería vivir su propia vida. Él quería vivir una vida destrabada, una vida desordenada, una vida donde solo se quería aprovechar de los demás. Dice la palabra en Mateo 26:15, y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Mateo 26:47 dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Qué hipócrita. Le reconoció como maestro, le expresaba públicamente maestro, pero internamente no lo aceptaba como su maestro. Le dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo. Todavía Jesús le dice amigo cuando era el que lo iba a traicionar. ¿A qué vienes? Jesús ya sabía. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Dice John MacArthur que cuando habla de que le besó, que el beso era señal de homenaje, de amor, afecto, ternura, respeto e intimidad. Ese beso era lo que él quería que se quedara registrado como en público, pero en privado habían otras cosas. Pero al final, lo que internamente había en Judas se dio a conocer, que fue su traición, algo que se volvió público también y que no es digno de imitar. Estamos para concluir y hablamos de la muerte de Judas. En la palabra del Señor hay dos episodios bíblicos que hablan acerca de la muerte. Judas vendió a Jesús por una cantidad ínfima. Eso quiere decir una cantidad baja. Entonces dice en Mateo 27:3: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Bueno, vemos acá entonces de que Judas dijo: yo he pecado y entregado a un hombre inocente. Pero vea, la decisión que él tomó fue suicidarse, quitarse él mismo la vida, ahorcarse. Esto quiere decir de que en él no hubo un arrepentimiento. En él lo que hubo fue un remordimiento. Así que este hombre no se arrepintió de sus pecados. El remordimiento no lo llevó al arrepentimiento, lo llevó a esa decisión fatal en su vida. Los sacerdotes y ancianos en esta ocasión fueron cortantes con él. Antes no, antes se alegraron, pero acá le dijeron: ¿y a nosotros qué nos importa? Por eso, tenga cuidado, aquellas personas que hoy se alegran con usted,
pueden ser aquellas que le rechacen el día de mañana. Sepa seleccionar sus amistades. Y en Mateo 27, 6 y 7 nos dice que los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero que sepultaba a los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Ahora bien, les leo lo que aparece en Hechos capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice: este pues, hablando de Judas Iscariote, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de la manera que aquel campo se llamaba en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. No hay contradicción entre Mateo y Hechos, que Mateo dice que fue y se ahorcó, y en Hechos dice la palabra que cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Esto quiere decir que Judas Iscariote, con el mismo campo o el mismo terreno o propiedad que adquirieron con las 30 piezas de plata, esta propiedad se adquirió en nombre de Judas, y fue ahí mismo donde Judas escogió un árbol que estaba en una saliente de un terreno que quedaba sobre algunas piedras rocosas, donde había un terreno muy rocoso y habían rocas filosas. Al final, lo que podemos ver entonces que la soga o la rama del árbol se rompió y en este caso es donde Judas cayó cabeza abajo sobre las rocas, y pasa lo que dice Hechos 1, 18 y 19. Y todas sus entrañas se derramaron. Qué terrible cómo este hombre finalizó con su vida. Todo por el amor al dinero. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Eso lo encontramos en Primera de Timoteo 6:10. Así que el dinero en sí no es malo, pero al final vemos de que para Judas le interesaba mucho el dinero. Él tuvo tanta obsesión por las riquezas, tanto amor por el dinero, y al final ni lo disfrutó. Eso es lo más terrible. Compraron una propiedad y sirvió para que él mismo se quitara la vida. Así que de nada le sirvió a este hombre tener mucho dinero. ¿De qué le sirve al ser humano tener muchas cosas y al final perderlo todo? Entonces concluimos entonces de que Judas Iscariote, él fue un discípulo, un apóstol llamado por el Señor, como todos los demás que fueron llamados por Cristo Jesús. Desde el Antiguo Testamento estaba profetizado que había alguien que iba a entregar al Mesías. No se dijo que tenía que ser Judas Iscariote, pero sí, por la forma de ser de Judas Iscariote, él fue
ese hombre. Así que Judas Iscariote no amó a Cristo Jesús. Él amaba el dinero. No amó al Señor de todo corazón. Él amaba las riquezas y finalmente sacó lo que había en su corazón, que era la traición. Y al final la muerte que él tuvo y lo que él mismo se buscó es ir a la condenación eterna. Amada hermana, amado hermano, cuide su relación con el Señor. Ame a Dios de todo corazón. No traicione a su maestro. Sírvale en su exterior, pero en el interior también. Viva para el Señor. Y recuérdese que hay cosas que hay que aprender a decir no. Y hay que decirle sí al Señor Jesús y a los principios bíblicos. Así que el caso de Judas Iscariote es un caso negativo que nos presenta la Biblia, pero aún de él podemos sacar muchas cosas positivas para no seguir lo que este hombre hizo. Y al final entreguémosle nuestra vida al Señor con todo el corazón y amemos a Dios en lo interior y exterior, y administremos bien lo que el Señor nos ha dado para honra y gloria de Él. Dios los bendiga grandemente.